vinimos a estudiar la palabra del Señor y estamos estudiando un tema tan interesante. Yo estoy tan seguro que esto que vas a aprender hoy lo practicas y hoy te entregará el Señor en tus manos un arma capaz de transformar eso que tú llamas realidad, que no es la realidad. De Platón para adelante todo el mundo lo ha entendido. Eso es el reflejo de lo que pasa en otro lado. Lo visible proviene de lo invisible y nosotros aquí es como ver una sombra y tratando nosotros de limpiar la sombra. Estamos trabajando en las consecuencias y no en las causas. Resulta que quitamos el objeto y desapareció la sombra. Esto que estamos viviendo es sombra de algo, de un mundo espiritual. Ya vamos a aprender a vivir la vida espiritual espiritualmente. Porque es que vivir la vida espiritual materialmente tratando de ser bueno. Ay Dios, tratando de hacer las cosas bien. ¿Cómo? Necesitamos armas espirituales, por lo que dice en 2 Corintios 10:4, que debíamos saberlo de memoria. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya vimos que el escenario de nuestra lucha tiene que ver más con nuestros pensamientos y por eso la defensa es la fe, el escudo de la fe, ¿correcto? Pero nuestras armas tienen que ser armas de tipo espiritual. Y vamos a aprender algo bien interesante y el tema de hoy es una de las armas que les recomiendo y que vamos a empezar a usar. Y eso, o sea, tu vida se puede partir en dos a partir de hoy. Antes cuando yo era el que corría y ahora cuando soy el que persigo. Más o menos ese es el tamaño de las cosas. El ayuno es un instrumento tan poderoso y vamos a aprenderlo realmente como es, más allá de la mística sacrificial, del concepto de creer que el ayuno es una huelga de hambre con la que yo presiono a Dios para que haga lo que yo quiero, o una especie de mérito en el que yo, como he ayunado, he sufrido lo suficiente, entonces Dios, que por alguna razón pienso que se complace con el dolor de alguien, me va a dar a cambio de que, uy, sí, gracias por todo ese sufrimiento que disfruté tanto, ahora te pago. O merecer, no, si hay algo que no me interesa y no me interesará más es que Dios me dé lo que merezco. Por favor, no me vaya a dar lo que merezco, Señor, porque sería terrible. Por favor, deme conforme a su misericordia y a los méritos de Cristo. A mí, ignore lo que yo he hecho en lo posible, ¿cierto? Porque ninguno de nosotros tiene nada que esgrimir delante de Dios. Entonces, el ayuno como realmente es. Y para aprender realmente, le agradezco a Dios por permitirme explicarlo de esta manera. Vamos a aprenderlo como en dos instancias del ayuno. El ayuno como voto espiritual y el ayuno como modo espiritual, ¿vale? Esas dos formas. Como siempre, al principio estás confundido, pero al final te acostumbras. No, al final como que ya empiezas a entender un poquitico más. Voy a empezar a explicarles el ayuno como voto espiritual. Para eso quiero explicarles que hay mucha gente que dice, no, que ayunas hasta mediodía. Un evangélico tradicional te dirá, eso no es ayuno, eso es aguantar hambre. Que ayunas hasta las 3 o hasta las 6, eso es dieta, eso no sé qué. O tú le dices, no, es que estoy ayunando de televisión, o estoy ayunando de celular. Eso no es ayuno, eso no sé qué. Y ellos pelean por todo, pero ya les la cuerda. Pero vamos a ver realmente por qué sí podemos considerar o no podemos considerar ayuno o no. Un voto, según el diccionario bíblico del hebreo neder, del griego eugé, dice, es la obligación asumida voluntariamente, ya sea como expresión de gratitud por una bendición ya recibida o por recibir. Con frecuencia refleja la conciencia de una dependencia especial de Dios. Ayunas porque gracias, Señor, por este milagro que hiciste, o gracias anticipadamente, Dios, porque sé que vas a obrar ese milagro. En cualquiera de los dos casos, el primero considera que eso que ocurrió no fue que fue de buenas, sino fue Dios quien obró. Y en el segundo de los casos está poniendo su esperanza en quien lo debe poner, que es en Dios. Luego el ayuno como un voto, bueno, el voto en general, cualquier voto, porque hay muchos tipos de diferentes votos que demuestran tu deseo de hacer algo. Pero es que uno, no han invitado donde alguien que tiene mucho dinero y usted dice, pero ¿qué le da uno a él? ¿Qué tiene? Esa es una excusa para no dar nada, pero sinceramente a veces hay personas que uno le dice, pero ¿qué le da uno a él o a ella que es que lo tiene todo? ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos problemas para decir, bueno, ¿qué le damos a Dios con lo que podamos agradarlo a Él? La Escritura nos cuenta que esto es voluntario, que es no se pueden imponer, ni existe una lista de votos que podamos hacer delante de Dios. Son demasiado variados en la Escritura, son consistentes a lo largo de la Escritura, se muestran con agrado a lo largo de la Escritura, se muestran como eficaces a lo largo de la Escritura, pero no nos da una lista de qué hacer o qué no hacer. Es un voto voluntario, pero aunque es voluntario en tu compromiso, atención lo que dice Deuteronomio 23:21, después de comprometido, ya no es voluntario.
cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová de ti y sería pecado en ti. ¡Wow! Voluntario antes de, después de, pecado si fallas. Por eso aconseja, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Por eso dice, mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Entonces, absténgase. Pero luego dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, ya lo dijo, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, es voluntario el hacerlo, pero después de hacerlo, ya no es voluntario, es obligatorio el cumplimiento. Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Déjeme hacer una pausa y le explico un poquitico, por ejemplo, cómo funciona este tema de los votos en el matrimonio. Ustedes han visto que tanto el novio como la novia escriben unos compromisos, unas promesas que le hacen delante y lo llaman los votos. Los votos, no el botox que se puso la novia para que no se le vieran las arruguitas, ese es otro botox, pero los votos es las decisiones que ellas toman. Entonces él viene y prometo, te amaré hasta que no sé qué, y seré solo para ti, y estaré en tus momentos, ¿cierto? Él dice, solamente mis ojos solo serán para ti. ¿Qué dice? Él está diciendo voluntariamente. Eso es un voto, por eso se llaman votos matrimoniales. Ahora, lo hace ella también. Tan bella, ella toda linda, toda preciosa, ese genio tan lindo que ahí uno la ve, uy, es una cosa tan maravillosa. Y entonces ella también promete, no, amarte, cuidar, apoyarte, jamás recriminarte, no, de todas las cosas. ¿Qué promete? Los votos, ¿no? Entonces ahí está, hasta ahora son votos. Votos son un compromiso unilateral, un compromiso unilateral. Ocurre que cuando ya empiezas a tener dos sentidos, hacia acá y hacia allá, ya es bilateral. Ya él está haciendo unos votos hacia acá y ella unos votos hacia acá, con lo que se puede hacer un nudito ahí de esos dos lazos. Entonces ya no estamos hablando de votos, sino de un acuerdo. Cuando se encuentran los votos de una parte y los de otra parte, se llama acuerdo. Nosotros le llamamos un contrato nupcial o lo llamamos una boda civil, ¿cierto? Que ya se oficializa. Y ahí en ese caso ya no es un voto, sino un acuerdo. ¿Qué pasa? El voto es unilateral. No está diciendo si usted hace o si no hace. No, está diciendo yo te amaré, yo incondicionalmente, unilateralmente. Cuando ya ella le creyó, ¿quién la manda? Pero cuando ella le creyó, y ella entonces responde con sus votos, van y oficializan eso ante la ley, entonces ya hay un contrato de nupcial, un contrato matrimonial, ¿cierto? Ya lo hay ahí existiendo, un elemento que los une, y ese elemento también tiene algo que se llama los causales de nulidad de esa sociedad conyugal. Una sociedad conyugal tiene causales de nulidad, que es que cuando alguno de los dos incumpla los votos que se comprometió, están rompiendo están entrando en causal de nulidad, hasta ahí. O sea, algo así. Usted me construye ese local y yo le pago. ¿Correcto? Entonces yo le pago a usted tanta cantidad y el otro viene para acá. Yo le construyo a usted ese local. Entonces ya hay un acuerdo. Si el acuerdo se oficializa es un contrato. Entonces, si usted no me construye, yo no le pago. Si yo no le pago, usted no me construye. Sí, es condicional. Pero resulta que lo que nosotros acostumbramos a hacer, sin pensarlo muy bien, reflexionamos después, porque nos gusta el desfile y la musiquita y el vestido, es que estamos viniendo delante de Dios y pidiéndole a Dios que Él también sea el tercer lazo ahí. Entonces ya no son dos lazos, sino tres. Hay una trenza ahí y metimos a Dios en el cuento. Y entonces ahorita es trilateral. ¿Sí? Entonces ya no es solamente que si no se cumple el contrato, entonces no le pago o yo no le construyo, sino que ya hay unas cláusulas penales de cumplimiento. Las cláusulas de cumplimiento o de incumplimiento hace que si este falló, no solamente, no me construyó el local, no solamente no le pago, sino que le corro las cláusulas y lo quiebro, o sea, me voy por todo y me responde porque me causó X o Y daños. Para eso son las cláusulas de cumplimiento. Cuando en un acuerdo que era de dos particulares, ¿cuándo se puso tan grave la casa? ¿Para qué lo llevaron a ese nivel tan legal? Lo llevaron a un nivel tan legal. Nosotros hicimos alguna vez un contrato con empresas públicas de Bucaramanga y para resolverlo después tuvimos que crear un tribunal de arbitramiento que salió más caro que el contrato. Pero porque ese contrato se elevó a unas instancias muy altas. Entonces, estoy enamorado de alguien, logro que ese alguien se enamore de mí.
oficializamos esa unión mediante un contrato. Si yo le fallo, pues me deja, si me falla, la dejo. ¿Sí me entiendes? Pero luego llegamos y decimos, no estoy diciendo que no se casen por la iglesia, estoy diciendo, sepan lo que están haciendo. Vienen y meten a Dios en el cuento. Entonces no es solamente que se incumple, se acaba, se hace inconsistente el matrimonio, es que hay un Dios pidiendo el pedazo de él. Ay, me fui infiel, yo lo dejo. Listo, ya. ¿Y yo qué? ¿Estoy aquí pintado? Sí, listo, él le fue infiel y ahora usted lo deja, ya arreglaron. Y yo, a mí me invitaron a participar de esta sociedad. A mí no me van a dejar aquí. Entonces yo voy por ustedes. Generalmente eso se cobra en las descendencias. Generalmente los que se afectan, cuando metimos a Dios en un cuento y luego lo dejamos por fuera, la descendencia es la que termina siendo afectada. Pero esa es la clase de otro día. Sin embargo, no me aguanté las ganas Entonces, la costumbre es reflexionar después. Entonces, al otro día que uno, uy, ¿yo qué hice? Y ya, le figuró. Eso se piensa, es antes. Es voluntario antes de. Después de que tus labios lo pronunciaron, hay que cumplirlo. Nadie puede obligar. Yo no puedo decir, usted tiene que venir, y si usted es miembro de esa iglesia, tiene que venir, porque si no su salvación está en peligro, yo soy el ungido de Jehová o el siervo de Dios, usted tiene que obedecerme, tiene que someterse, tiene que venir a barrer y trapear aquí el próximo martes. No puedo obligarlo, no debo obligarlo. No puedo, en nuestra iglesia procuramos ni siquiera pedirles el favor, sino pagar a alguien que lo haga, pero si usted de pronto, en gratitud porque Dios hizo algo, o en gratitud previa porque espera que Dios haga algo, y para humillarse a sí mismo y para servir a la iglesia dice, pastor, yo el martes voy a venir y voy a asear todo el piso. Una brilladora que tengo en la casa, voy a coger y voy a asear todo el piso. ¿Correcto? Hasta antes era voluntario. De ahí para adelante, más le vale que venga. Porque nadie lo obligó a hacerlo, pero en el momento que lo dice ya es. Usted decide, ¿no? Y los votos no están estipulados, son estos, aquellos. Usted puede hacer cualquier voto. Ay, Dios fue tan bueno y sanó a mi sobrinito y yo voy a llevarle el refrigerio de los niños del domingo, el refrigerio de los niños del sábado. Y usted llega con su cajita de refrigerio para los niños. Nadie le pidió, nadie lo obligó. Su corazón le dijo, y Dios se agrada de eso. Yo veo a Dios agradado con eso, pero cuidado, no lo vaya a prometer. ¿Cierto? Si lo promete, entonces toca, ya es una cosa obligatoria. ¿Estás entendiendo sobre los votos? Esos son los votos en general. Son tan variados los votos, tan variados. En Hechos 18, mire lo que dice. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, lo cual no es muy recomendable hoy. Y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Sí el voto de Pablo? ¿Cuál fue el voto que hizo? Raparse la cabeza. Ese fue un voto. Yo tengo voto perpetuo al Señor. Ahora, hacía parte de uno de los votos de purificación de la cultura judía, más que de la ley, de la cultura judía que inclusive empezó a desusarse. Pero Pablo hizo un voto a Dios que tenía que ver con raparse la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que van a todos a venir por calvos la otra semana. No, ya de hecho están viniendo calvos sin necesidad de hacer voto. Pero quiere decir que los votos es tan variado y tan amplio que nadie puede restringirte. Tú sentiste a Dios hacer un voto en esa dirección. Entonces un cristiano tradicional te va a decir, eso no es ayuno, si no es todo el día y si no es 3 días y si no es aquí así, eso no es... Pero tú puedes decir, no, espérate, eso es un ayuno, pero en la modalidad de voto. Yo ofrecí al Señor no tomar esta mañana el desayuno, sino procurar ese tiempo, mi desayuno va a ser espiritual, voy a hacer el devocional, mientras el tiempo que usaba para desayunar, lo voy a hacer para alimentar a mi espíritu y voy a hacer... Y luego almuerzo y tomo media mañana y todo alguien dirá, ¿eso qué ayuno va a hacer? Y usted dice, sí. No, que eso no es ayuno. Sí, que el pastor dijo que sí, punto. Ya, ¿sí? Entonces ya es el ayuno que tú puedes hacer, porque lo llamaste ayuno porque el ayuno también funciona así, como un voto. Isaías 58 nos enseña mucho sobre este ayuno o esas formas de voto, lo que pueden lograr. Ese tipo de ayuno es muy bueno, es muy positivo. Él lo explica de esta manera. El versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esas 4 expresiones explican sobre ataduras sueltas, todas las 4 expresiones. Esa forma de ayuno como un voto, ayunar de algo en particular, tiene 2 grandes beneficios. El primero es como luz, te muestra
si algo en tu vida se está volviendo una atadura. Y no solo te muestra si algo es una atadura, te lo va cortando y te lo va debilitando la atadura de una vez. Déjame te explico, imagínate. Tú puedes llegar y decir, yo pienso este fin de semana hacer ayuno de celular. ¿Sí? ¿Voy a hacer ayuno de celular? ¿Por qué lo harías? Bueno, como un voto al Señor, y el Señor seguramente se agrada de eso. Pero también lo vas a hacer por estas dos razones, porque quieres saber si para ti eso se volvió una atadura. Si es que ya no es que tú tienes el celular o el celular te tiene a ti, si es que no podías vivir sin eso, si se volvió una cadena para ti, entonces voy a ayunar este fin de semana. Y ayunando esos 3 días, el viernes, sábado y domingo, con esos 2 días o 3 días que ayune, yo me doy cuenta si la vida se me volvió de cuadritos, si es que no fui capaz, si me sentía en vértigo a toda hora, si estaba en angustia, si oía por ahí alguien con un celular y yo me entraba en shock y convulsionaba, y entonces ya, no, es caramba, es una atadura eso. Y no solamente te demostró que tenía una atadura, el hecho de haber pasado ese tiempo sin tenerlo, te debilitó esa atadura, qué lindo. Entonces, ese tipo de ayuno como voto, ayuno de cosas o ayunos parciales, que algunos dicen que no es ayuno, su pastor está diciendo, sí es ayuno, punto. Es un ayuno como un voto que usted está haciendo y usted puede decir, no voy a tomar café esta semana. O estos 15, porque no sé, quiero saber si eso se me está volviendo un vicio. No voy a comer tales comidas. Daniel hizo ayunos de ese tipo en que no comió, decía que no comió delicias, ni tomó vino, ni se echó ungüentos. Vea usted qué ayuno es ese. No, es el ayuno que él hizo, punto. ¿Uno por qué se mete en los ayunos de otros? Alguien dirá, bueno, voy a tratar de no ver tanta televisión, entonces una semana sin televisión, a ver qué tan descubre. Lo primero que descubre es qué tan atado estaba, ¿cierto? Cuando se sienta ahí 1 hora con el televisor apagado. ¿Y qué está haciendo? No, mija, aquí al menos dándome gusto y veo los reflejos de la gente cuando pasa y con eso me mato la crisis que tengo de abstinencia, ¿sí? Dejar el chisme una semana, se le hernia la lengua, pero se aguanta el chisme. El deporte, el gimnasio, algún hábito de esos que usted no sabe hasta qué punto le está. El trabajo puede ser. Si tu familia está entrada en crisis, van el fin de semana a algún lugar y tú estás llamando al trabajo, escribiendo trabajos, simplemente cambiaste la oficina para el campo. No, a ver, quédese con una semana, a ver. Con eso mide qué tan atado está usted a la empresa, bueno, y qué tan sólida es la empresa si depende de una sola persona. Y no solamente te muestra qué tan atado estás, sino que te debilita la atadura, eso es lo bonito. Entonces tú dices, voy a parar estas cosas, no voy a comer hamburguesas, pues estar 1 mes sin hamburguesas. Imagínate, eso es tremendo. Eso no es ayuno, eso es dieta. No, es ayuno, punto. El pastor dijo. Yo puedo estar así ayunando por eso y descubrí que eso era una atadura o no era una atadura. Y si lo era, el mismo hecho que me la delata, me la debilita. Qué lindo el ayuno como voto. Entonces sí, hagan ayunos de muchas cosas, hagan ayunos de ciertas palabras, hagan ayunos de dormir demasiado, o de alguna cosa que Dios le revele, que puede estar convirtiéndose en un problema. Es fácil, si usted está casado, tiene la ventaja de que uno le van diciendo las cosas. Si uno es soltero, uno tiene que darse cuenta. Uno de casado, no tiene que darse cuenta. El inventario se lo llevan y se lo ha actualizado y todos los días se lo recuerdan. Entonces usted, entonces esas cosas, usted puede ir chuleando ahí y decir, voy a ayunar de esto, y con eso va a lograr esas 2 cosas. Primero, evidenciarlo, y segundo, debilitarlo. ¿Entiendes? Entonces que sí es un ayuno y que el ayuno es en modalidad voto. Ahora, el Señor, tarea, leer Isaías 58. Isaías 58 es fabuloso, sobre todo si entiendes que Jesús le está hablando a los religiosos que se las daban de muy espirituales porque ayunaban. Y ese sufrimiento religioso de que usted lo viera como lloraban y se arrastraban y todo, eran los más santos. Y la palabra, el Señor los mira y les dice, bueno, y a mí como en qué me beneficia que usted sufra. Y todo ese drama, a mí como por qué me tiene que gustar. Dios a mí no me beneficia en nada. Y le añade a este ayuno por voto un punto maravilloso. El ayuno que allá agrada a Dios es que no solamente te privas de algo para saber si es una cadena y a la vez para debilitar esa cadena, sino que eso que dejas tú de disfrutar, lo cedes para que lo disfrute alguien que no puede normalmente disfrutarlo. No sé si estás entendiendo, lo lindo que es. No solamente que dices, bueno, yo esta mañana voy a la empresa y yo me sentaba a desayunar, ahora no voy a desayunar, voy a ponerme a hacer mi devocional, no voy a desayunar, pero el desayuno que yo me comía
se lo voy a ceder a un compañero que yo veo que él viene como con hambrecita de la casa, entonces le cedo mi desayuno. ¿Sí ves qué lindo? Entonces, primero, ¿sabes? Si tienes una atadura o no. Segundo, debilita la atadura. Y tercero, bendices a alguien con eso que para ti estaba haciendo una atadura. Entonces no me como la hamburguesa, pero se la invito al muchacho del sonido. Eso no hay problema, eso los jóvenes, eso es la dimensión desconocida. Usted puede meterle ahí 1000 hamburguesas y eso no hay fondo. Puedes hacer eso aprovechando que ellos todavía están en esa edad y no han entrado a la edad en que todas las hamburguesas de pronto se vuelven y lo atacan a uno, lo alcanzan las iniquidades. Esas son las iniquidades, todas las que comió uno de joven ahora vienen y lo atacan ahora. Me alcanzaron mis iniquidades, ¿sí? Eso es. Porque ahora ni las come uno y sigue engordando. Porque de las que comió cuando muchacho, bueno, ahí está. Entonces tú puedes bendecir a otro. No voy a comprar el estreno para estas Pascuas. Nadie entiende que estoy hablando de eso, de estreno para Pascuas. No, aquí sí entendemos. O sea, la ropa nueva que compras para la Navidad. ¿Sí me entienden? Entonces, no voy a comprar el estreno. Este año no voy a comprar el estreno. Tengo mucha ropa, tengo no sé qué más. Y voy a ver si es que yo soy un comprador compulsivo. Entonces me voy a aguantar las ganas. Esas pesadillas que tengo con una tarjeta de crédito que me corta la cabeza y esas cosas, ¿sí? Que me angustian. No, voy a ver cómo está. No voy a comprar el estreno este año, ¿cierto? Para mí. Pero, ¿qué sería? Con eso sabes, primero, si estás atado como comprador compulsivo o no. Si estás atado, ¿qué pasa? Esa atadura se debilita porque ya fuiste capaz de vencer una vez. Pero ¿sabes qué embellece más ese ayuno? Tienes que leer Isaías 58, es tarea leerlo esta noche o mañana leerlo. Sí, de todas maneras compra el estreno, pero para alguien que no tenía para estrenar. Ese es el ayuno que el Señor prefiere. ¿Entiendes? Y eso también lo llama. Vaya, dígale usted a un cristiano tradicional que usted ayuno de estreno. Y va a decir, ¿ayuno de qué? Yo ayuno de estreno. ¿Qué es eso? No, pues que no compré el estreno para mí. Y con eso me di cuenta que yo era muy adicto a las compras y ya no soy tan adicto. Y fuera de eso se lo compré a una persona o se lo di para que lo comprara a alguien que lo necesita. Lindo eso, ¿cierto? Y entonces haces ayunos de celular, de televisión, de fútbol, de conversaciones, de redes sociales, que siempre estás pendiente y tienes que estar medio suena alguna cosa. Por ahí un compañero con hipo y usted cada ratico mira, uy, otro mensaje, no. Y uno dice, y con razón se llaman redes. Porque de verdad uno es ahí atrapado y no es libre con eso. Entonces es bueno que lo pruebes, a ver qué pasa. Con eso logras saber si hay una atadura y si la hay, logras debilitarla, ¿correcto? ¿Qué tal? Ya estamos entendiendo el ayuno como voto. Sí es un ayuno y funciona. Funciona casi en el mundo natural. Es algo muy interesante. Y quiero explicarles ahora el ayuno, pero como modo, no solo como voto, sino el ayuno como modo. ¿A qué me refiero con eso de como modo? Estoy usando el término abusivamente del mundo de los dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos tienen una forma en la que no tienes que cambiar cada elemento de la configuración, sino que lo pones en un modo que es un conjunto de elementos de configuración. Por ejemplo, si tú pones tu dispositivo en modo avión, no tienes que decir apague la alarma, cierre el internet, cierre el wifi, cierre la señal de celular, póngalo en ahorrador de pantalla, hágase. No. Pones modo avión y él hace todo el ajuste de la configuración, ¿entiendes? Como dicen los adolescentes, yo no soy perezoso, estoy en modo ahorro de energía, ¿sí? Entonces, también los dispositivos tienen modo ahorro de energía. Y cuando pones modo ahorro de energía, no tienes que decir, quítele brillo a la pantalla, quítele volumen al sonido, no ponga wifi, no. Lo pones en modo ahorro de energía y él hace en todo su entorno el ajuste en cada cosita para que esté en modo ahorro de energía. ¿Estás entendiendo eso? El término se ha acuñado incluso a las personas. Las personas ya dicen estar en modo, por ejemplo, los niños ya están estos días en modo vacaciones. Y es todo un modo. Un montón de cosas se ajustan. Ya duermen, no duermen temprano primero, ¿no? Entonces se duermen, les coge la medianoche y pasa, porque ese sueño se les va. Automáticamente. Les dicen vacaciones y ya, el sueño se va. Duermen hasta tarde. Madrugaron todo el año. Todo el año se levantaron a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, un año sin parar. Y salen a vacaciones y duermen hasta las 11, 12. Y dicen, haga una cosa 21 días y verá que se vuelve un hábito. ¿Sí? ¿Cómo no? Yo he hecho una cosa 51 años y todavía me cuesta trabajo madrugar. Y entonces entra en modo vacaciones, duermen hasta mediodía. Se vuelven desordenados, se cambia, toda la vida cambia, se ponen hiperactivos.
En el tiempo del colegio eran más calmados y ahora como están en vacaciones, por solo ellos saber que están en vacaciones, tienen que treparse a todo, correr todo, desbaratar todo. Eso es modo vacaciones. Los humanos hemos acuñado eso para explicar cómo hay un montón de cosas de nuestro entorno que se ajustan cuando cambiamos de modo. Y entonces tú ves personas hablando, por ejemplo, estoy en modo universidad. Y eso es un modo. Si usted le escribe esto, usted entiende. Una amiga le escribe, estoy en modo tía. Y las señoras entienden. Ay, ya le llegó algún sobrino, entonces está pendiente, entonces no tiene tiempo, entonces no puede salir con nosotras, está por allá en el parque. Ya eso es toda una información. Si alguien dice, mire, estoy en modo arrunchis. Modo arrunchis es un montón de cosas, ¿cierto? Un montón de cosas que se ajustan. Conocemos ese también, estoy en modo Selección Colombia. O bipolaridad que llaman. Bipolaridad que está uno, te odio. Como que no sabe, en fin, en qué, esa bipolaridad. Entendiendo ese concepto, quiero explicar entonces lo que sería el ayuno como modo. El ayuno es cuando te pones en modo espiritual. Entonces nada de lo que sea natural hace parte de ese tiempo que consagraste, sino que todo tu entorno, no una cosa o dos, porque todo el mundo cree que ayuno es dejar de comer. No, funciona el ayuno para dejar de comer como un ayuno voto, pero ayuno modo es que todo tu entorno se puso en modo espiritual. La música que oyes, las conversaciones que tienes, los libros que lees, el lugar donde estás, lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, todo se pone en modo espiritual, todo se pone en modo espiritual. De hecho, el dejar de comer termina siendo simplemente una consecuencia de que no te da tiempo comer ni ganas porque estás en modo espiritual y la comida material es para la carne, mientras que ahora estás lleno de la comida espiritual. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. O sea, es ponerte en otro modo. ¿Estás entendiendo? Ese ayuno que estoy hablando ahora es el ayuno modo espiritual. Es que ahora haces una transición de tu naturalidad y empiezas a introducirte en un mundo donde todo tu entorno es espiritual. Mire la gran diferencia. Para este ayuno no puede ser mientras trabajas, no puede ser mientras estás en actividades normales, no puede ser en cualquier lugar, no puede ser mientras conduces. ¿Estás entendiendo este otro tipo de ayuno? Es realmente un tiempo, lugar separado en el que exclusivamente estás concentrado en lo espiritual. El otro tipo de ayuno, aunque podemos llamarlo ayuno porque le dimos permiso para hacerlo, se puede hacer en tu entorno habitual porque estás haciéndoles un voto al Señor. ¿Ya lo entendiste? Pero este otro tipo de ayuno, del que quiero hablarles ahora, es muy poderoso. 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Escuche, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural, o sea, cuando estamos en modo natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir en modo espiritual. ¿Qué pasa cuando entras en modo espiritual? Empiezas a discernir un montón de cosas que no las entendías. Tú estás aquí en tu diario, ¿y por qué será que mi esposo? ¿Y por qué esta maluquera? ¿Y por qué ahora el ojo rojo? ¿Y por qué mi perro? ¿Y por qué la cosa? Y es que esta cosa yo no entiendo. Y no se entiende, y en modo natural uno no lo entiende. Y uno dice, es que Dios no me ama, es que todos me odian, es que todos se toman mi Cerelac, nadie me respeta. Bueno, usted empieza a tener un montón de traumas ahí impresionantes que no los entiende. ¿Por qué? Porque realmente son cosas cuyo origen es espiritual y no se pueden entender cuando estás en modo natural, así estés haciendo los votos que estés haciendo. Entonces te metes al modo espiritual y en modo espiritual llega así, te lo demuestro. Apocalipsis de San Juan, el menor de los apóstoles, el consentido del Señor, el más tierno, bueno, ese chicle que tenía el Señor. Después lo desterraron a la isla de Patmos y está por ahí en la isla de Patmos sufriendo, abandonado, por allá desterrado. Y él empieza el Apocalipsis. Se llama revelación al Apocalipsis. Y uno dice, ¿y ese man cómo recibió toda esa revelación? Si es que uno recibe una revelacioncita y con eso vive 10 años. ¿Sí o no? Con 2 revelaciones uno arma una iglesia.
Y este man, todo el Apocalipsis, ¿qué hizo? Mire, dice, en Apocalipsis 9, empezando, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba, no, dígalo como aprendimos hoy. Yo estaba en modo espiritual. Yo estaba en modo espiritual en un día que había escogido y separado. Alguien dice que equivale específicamente al domingo. No, los judíos llamaban día del Señor el sábado. Pero el término aquí, como lo está usando él, es un término genérico. Él está diciendo, escogí un día exclusivamente para el Señor y en ese día me puse en modo espiritual en ese día. ¿Y qué pasó? Y cuando estaba allí en esas condiciones, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que seguramente estaba sonando esa trompeta hacía rato. Pero como él estaba en modo natural, ¿qué es la pitadera esa? Hola, échalo por encima. No sabía qué era. ¿Sí me entiende la gran diferencia? Cuando se puso en modo espiritual, la entendió. Entendió qué era lo que ese sonido significaba. En Hechos 10, Pedro, que no le gustaba compartir con los que no eran judíos, recibe la visita de unos hombres, o va a recibir la visita de unos hombres enviados por un militar llamado Cornelio. Cornelio manda a esos militares porque a Cornelio se le apareció un ángel y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han hecho memoria para ti delante de Dios. Manda a llamar a Pedro que está en la ciudad de Jope. Y Cornelio, imagínense semejante visión, que seguramente Cornelio estaría en modo espiritual cuando recibió la visión, mandó a sus siervos a traerlo. Y estaba Pedro ahí en la terraza. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Eso es cerca de las 12 del mediodía. Cerca de las 12 del mediodía él está subiendo a la azotea para orar y tuvo gran hambre y quiso comer. O sea, hasta ahora estaba en ayuno. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis estando en ayuno o estando, según nosotros, en modo espiritual. Y mire lo que pasó en éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y vio el lienzo lleno de animales llamados impuros, y el Señor le dijo, mata y come, y le abrió. En ese momento él recibió el llamado al ministerio a los no judíos, que llaman ellos gentiles o gentío, a la gente común. Recibió ese llamado, pero porque estaba en modo espiritual. En modo espiritual él vio una tronera, se abrió un agujero entre la dimensión natural y la dimensión espiritual. Seguramente estaba ahí, pero no la vio, hasta que se puso en un modo que pueda percibir. ¿Qué es entonces el ayuno como modo? Es incursionar de tu mundo natural, incursionar al mundo espiritual. Qué delicado es eso. Entonces, ¿entiendes la diferencia con el voto? Con el voto en tu mundo natural, tú haces algo para agradecer por algo que Dios hizo, para que Dios haga, y de paso te sirve para 2 cosas, para saber si tienes una atadura y para debilitar la atadura. ¿Cómo lo perfeccionas? Eso de lo que te estás privando, se lo das a alguien que no lo tenga. Ya sabes lo que es un voto. Esto es otra cosa. ¿Te das cuenta que esto es otra cosa? Esto no es uno que le ofrecía al Señor que no oigo radio, que no oigo música, que no oigo reggaetón. No. Esto es que te estás metiendo allá por un agujero, por entero, al mundo espiritual. Voy a contarles una historia. Esa historia es bien interesante y está en 1 Samuel 14. El rey es Saúl en ese momento. El hijo de Saúl se llama Jonatán. Valientísimo. Se hizo muy amigo de David, ¿recuerda? El sacerdote era Samuel, porque antes de Samuel, el sacerdote Elí no funcionó. Más falso que un dólar ruso, también no hizo las cosas bien. Dios entonces trató con él, quitó ese sacerdocio y dejó como sacerdote a Samuel. Atención, Saúl, un religioso extremo, desobediente, tenía encargado de llevar el arca, según Dios era Samuel, no, a un bisnieto de Elí. O sea, un sacerdocio acomodado por el rey. Religiosidad, ¿se das cuenta? Y entonces él tenía ahí ese sacerdote pago pues para que transportara el arca. Están en guerra, adivine contra quiénes en el Antiguo Testamento. Contra los filisteos. Muy bien, sabe mucha Biblia usted, contra los filisteos. Los filisteos son los malos en todo el Antiguo Testamento. Entonces, están los filisteos, están en una guarnición. Una guarnición es como su batallón, como su cuartel. Están en su cuartel a lo alto de una montaña. Y está Saúl, que es el rey, con su hijo Jonatán y su ejército. Resulta que llega y se levanta, que más peligroso que un valiente cuando está desocupado. Se levanta Jonatán,
Primera de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, que de hecho tenía que hacer todo lo que le dijera a su amo, ¿no? De todas maneras él no tenía mucho derecho a opinar ahí. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Quizá, ¿qué tal es quizá? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¡Wow! ¿Qué tal la valentía de ese tipo? ¿Sabe qué está diciendo? Él, a su paje de armas, está diciendo, ahí está el cuartel, están todos los ejércitos de los filisteos, seguramente miles de hombres. Y él dice, vamos y los cascamos. Y el paje de armas, bueno, usted dirá, patrón. Eso Dios finalmente, para él es lo mismo entregarlo a miles o entregarlo a nosotros. Vamos. Él está actuando por su fe en Dios. Él está motivado porque Dios les había mandado a pelear esa batalla. Él está andando en la voluntad de Dios. Y sin embargo, ¿sabes qué dijo Jonatán? Dijo, bueno, pero espere, vamos a hacer una cosa, oremos. Cuando ellos nos vean, si nos dicen, esperen allá, no se acerquen más, es que Dios no quiere que subamos. Corra, mi hijo, para la casa. Ahora, donde nos digan, suban hasta aquí, esa es la señal de que Dios los va a entregar en nuestras manos. Esté pendiente de qué nos dicen. Y se fueron arrimando. Jonatán. Ahora, los filisteos ya estaban en la tecnología de hacer espadas de hierro. El pueblo de Israel seguía en la edad del bronce. Las armas de Israel eran garrotes, palos, hondas, flechas. De hecho, Jonatán era tremendo con las flechas. Y entonces había mucha desnivel en cantidad y en calidad de sus armas. Y entonces va subiendo Jonatán y lo vieron. Y los tipos vieron, mire, salieron de las cuevas los hebreos. Ahí hay dos que están como perdidos. ¿Sabes qué le dijeron ellos? Dijeron, venga, les decimos una cosa, así dice, venga que les vamos a decir algo, o sea, suban que no es para eso, suban que no es para eso, ¿sí? Venga, suban, sí. Y cuando Jonatán dijo, esa era la respuesta que necesitaba, esa era la respuesta que necesitaba el Señor. Y arranca a subir, dice la Biblia, que subía con las manos y con los pies. Oiga lo que hizo este hombre. Jonatán, me imagino, pues casi con las manos o con algún palo o algo, iba tumbando, como era un filo, de para allá y para acá, no lo podían atacar varios a la vez. O sea, les tocó enfrentársele de a uno. Y entonces él los iba tumbando y atrás el paje los iba rematando. Eso era una línea de producción, ¿no? Eso, el per CPM, métodos y tiempos, todo funcionando. Esto mata, mata, eso iban dejando un reguero y tan tremendo. Y cuando empezaron a ver la gente caer de esos precipicios ahí muertos y todo, pues tocaron la trompeta y avisaron a los ejércitos, hay un ataque. Y cuando empezaron a organizar los ejércitos, aquí se despertó Saúl. ¿Qué pasó? ¿Por qué guerra? ¿Qué hubo? ¿A qué hora no me avisaron? No, mire, ya están peleando, ya están organizándose los ejércitos para pelear contra alguien que está ahí. Miren, cae gente, mate gente. Entonces él dijo, ¿pero quién falta? Y miraron, falta Jonatán y el paje. Este chino loco, ¿de dónde se metió allá? Y se fueron, entonces, no, organicémonos nosotros. Y entonces él mandó llamar a su sacerdote empleado, el bisnieto de Elí. ¡Ay, traiga el arca de Jehová! Porque mire, ya se organizaron los ejércitos. Resulta que Jonatán no iba solo con su paje de armas. Él estaba andando en la voluntad de Dios y había pedido la confirmación de Dios. Cuando estaban todos acomodándose para pelear, viene el Señor y les mueve el piso. Tembló, hizo un terremotico y dijo, venga a ver qué tan machos son. Les movió el piso, usted lo viera cómo corrían. Arrancaban a correr los de este lado para acá, los de este lado para allá, como en un temblor. Y se encontraban los que corrían para allá con los que venían para acá y empezaron a matarse entre ellos. Y entonces cuando Saúl vio, dijo, se están matando entre ellos, mire lo que dijiste sin vergüenza. No, ya no traiga el arca. No, ya lo resolvimos nosotros. Y arrancaron a perseguir a los enemigos y todos los filisteos perdidos y los hebreos persiguiéndolos y matándolos. Y entonces llegó Saúl en semejante emoción que tenía de que por fin estaba vengando la sangre de sus hermanos que habían muerto por los filisteos y que estaba tomando control de todo y que Dios estaba respaldándolo y que por fin una victoria. Estaba tan feliz que llegó y gritó, maldito el que coma hoy hasta que no hayamos matado a todos los filisteos. O sea, se arrebató y promulgó un ayuno. Él pidió la voluntad de Dios, oró, pidió señal. Fue humilde. No, él simplemente en su arrebato, un ayuno. Pues claro, empezaron a perseguir a los filisteos, corra, y en esa perseguidera, Jonatán entró a un bosque donde había, dice que la miel escurrida por los árboles de la cantidad de miel que había. Y él cogió una varita, enrolló ahí la melcocha y se comió un poco de miel de esa. Dice que ya tenía los ojos borrosos.
y empezó a ver nítidamente. Y dijo, uy, yo como necesitaba esta proteína aquí ahorita para poder seguir la pelea. Y los otros nomás miraban. Le dijeron, no, el rey dijo que maldito el que comiera y que en pena de muerte al que comiera era ayuno hoy. Dijo Jonatán, pero ¿cómo le ocurre ayuno hoy que estamos en plena pelea? Si hubiéramos podido comer todo, ya hubiéramos matado a todos los filisteos. Pues hasta ahí hubo victoria. De ahí para adelante se salvaron los filisteos, porque ahora el problema era, ¿quién fue el culpable? ¿Quién comió? Que no sé qué más, y terminaron descubriendo que era Jonatán. Y Saúl dijo, pues lo mato porque yo dije que el que comiera era maldito y hay que matarlo. La gente dijo, pues no lo mata, Señor, porque la victoria que tenemos hoy es gracias a él. ¿Cómo es posible que tenemos un héroe nacional que nos da semejante victoria? ¿Usted lo va a matar? La gente le puso brava al rey, dijeron, no lo mata porque el problema es con nosotros. Y mientras estaban resolviendo ese chicharrón, los filisteos se fueron. Se organizaron en otro lado y le siguieron molestando la vida para siempre. Moraleja. Sí. Mire, ¿qué es ayunar? Ayunar es meterse a la guarnición del enemigo. Meterse al mundo espiritual. Sí, en el mundo espiritual está Dios y sus ángeles servidores, pero también está toda esa demoniera por ahí. Entonces, ¿qué se va a meter uno al mundo espiritual? Eso es una incursión, no una excursión. No, es una incursión, eso está invadiendo territorio que es para pelear. Entonces, Jonatán lo hizo en obediencia a la palabra de Dios porque Dios puso en su corazón y fuera de eso lo confirmó. Saúl declaró el ayuno por religioso. Por religioso. Mire, cuando estábamos con el grupo Jubal y fuimos con los Bandera a ministrar en un campamento, estamos ayunando y el segundo día de ayuno teníamos que acomodar sonido y testificar y cantar y ministrar. Ellos mismos nos dijeron, no ayunen más, no se ayuna en la guerra, se ayuna antes, hay que ser sabio, ahorita necesita estar con todas las de la ley. Jesús dijo, cuando lo criticaron que sus discípulos dizque no ayunaban, él dijo, ¿puede acaso ayunar el que está de bodas? O sea, ¿quién va a estar ayunando en luna de miel? Se ayuna antes de la guerra, se ayuna antes de la batalla. No ahí. Ahí está la sabiduría cuando hace una incursión de esas uno. Y entonces pareciera que yo estoy diciendo, no ayunen. No, hay veces que uno tiene que incursionar al mundo del enemigo, al mundo espiritual, donde también están los ejércitos que nos defienden. Pero a veces hay que incursionar. Por ejemplo, tiene encadenado un hijo suyo con un vicio, con un problema, con una relación que lo está destruyendo. Lo tiene encadenado allá, desde el mundo espiritual. Y usted, Dios le revela, lo tiene atado desde el mundo espiritual. ¿Qué hace un papá o una mamá? Tocó meternos allá, tocó meternos a la guarnición filistea y decir, bueno, ¿dónde están las cadenas con el hijo mío? Venga, ¿cómo es? Si Dios lo confirma, si Dios lo respalda, usted ya revienta eso y después termina libre su hijo. Una respuesta, un llamado, una revelación, una unción. Romper algo que te ha estado atando por mucho tiempo justifica que uno se meta a ese mundo, pero que porque, hoy es jueves y los jueves ayunamos. No. Tiene que haber una orden de Dios. La iglesia entra en ayuno, toda la iglesia, porque Dios ordenó y se confirma. Porque si no, usted lo que está haciendo es alborotando el avispero. ¿Usted imagina a Jonatán y el paje de armas de ahí para acá? ¡Corran! Se enojaron. Y los cogen a todos dormidos. No, él hizo porque Dios le guió. Hay que ser sabio en esas cosas. Estás metiendo al mundo espiritual. Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando entró al desierto, ¿qué pasó allá? Dice que a los 40 días tuvo hambre. Uno tiene hambre cuando solo piensa en ayunar, ya le da hambre. ¿Sí? Él 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Y qué pasó en ese lapso? Enfrentó al enemigo, o sea, estaba metido en el mundo espiritual. Yo no sé, dice que lo llevó al pináculo del templo, que lo llevó a un monte alto. Era un asunto de moverse y volar y todo. Yo no sé si el cuerpo de Jesús estaba tiradito ahí agonizando 40 días y 40 noches, a punto de morirse de inanición, y mientras tanto su espíritu enfrentando, en modo espiritual, enfrentando sus enemigos espirituales y venciéndolos. Era necesario hacer esa confrontación. Y en tu vida, escúchame, llegó la hora de ser el que corre y empezar a ser el que corretea. Llegó la hora de ser la víctima y empezar el que pone las condiciones. Si Dios te da permiso por algo que te ha estado atando, te ha estado molestando la vida por tiempo, sí, los votos te ayudan para lo que les enseñé,
Pero hay cosas que hay que desatar desde allá porque lo visible se origina en lo invisible, dice la palabra del Señor. Entonces hay cosas en las que definitivamente una enfermedad, un problema económico, una ruina que los anda persiguiendo, si no es natural, ¿no será que es sobrenatural? ¿No será que es desde allá que nos están fregando la vida? Entonces si es allá, pues tocó ir. Entonces consígase su compañero o compañera. Los pajes de armas naturales somos la pareja por excelencia, pero consiga socio para eso y métase allá con el respaldo de Dios y vaya, peléela, y en ese día en modo espiritual, música espiritual, tiempo espiritual, lectura de la palabra, pensamientos santos, un lugar que separaste para eso, un tiempo que separaste para eso, te metes a guerrear y confrontes y le pides a Dios, bueno, Señor, tú estás conmigo, Señor, y empiezas a ordenar, no es a suplicar. Uno no subió allá a la guarnición filistea a decir, tiene una tacita de azúcar que me preste. No, esto es a la brava. Tú te metes a ese mundo espiritual, entonces ordenas en el nombre del Señor, rompemos esta cadena. Qué bien, y el Señor te va a revelar, vas a oír la trompeta, vas a entender la voz, va a haber un hueco en el cielo. Va a decir, vea, tremendo, este problema viene de un abuelo que hizo por allá un pacto con no sé qué, que ha afectado tal, nosotros, mire, y en el nombre del Señor rompo esa atadura, esa cadena y empiezas a soltar cosas que después se manifiestan aquí en lo natural, porque el ayuno realmente es una incursión al mundo de lo espiritual. Por eso no debes hacerla irresponsablemente. Pero por eso no puedes seguir viviendo como víctima, sino tienes que empezar a usar el ayuno como el recurso para tu victoria en el nombre del Señor. Quitarse ese, perdón la expresión, los santanderanos la entenderemos, quitarse ese sirirí que tiene encima de esos filisteos ahí. ¿Va a seguir usted a las buenas todo el tiempo mandándoles regalitos y pagándoles impuestos y llevándoles la cuerda? Algún día usted dice, no, me harté de esto. Y entonces con el permiso de Dios y la guianza de Dios, entras al mundo de lo espiritual por lo que es tuyo, por tu herencia, por lo que Dios te prometió y por lo que te pertenece y el enemigo te lo quiere quitar. El ayuno entonces tiene dos formas. El ayuno como voto válido, que expone y debilita las ataduras que hay en tu vida y se perfecciona cuando lo que te privas lo cedes para alguien. Ayuno como modo es una incursión militar, una incursión guerrera al mundo de lo espiritual, donde todo es un entorno espiritual, no es una cosa, no es dejar de comer tal vez iba como voto, es todo un entorno espiritual para pelear. Esa es la herramienta que Dios pone en tus manos esta noche. ¿Quieres cerrar tus ojos y decirle, Señor, ahora facúltame sobrenaturalmente y dame el don, la capacidad, la habilidad y la fortaleza de crecer en el uso de esta arma? Quiero que lo pienses espiritualmente de esta manera mientras oras. Quiero que pienses que hoy has desfilado hasta enfrente de tu ejército y se te entregó una espada. Y no la tenías. Estabas en la edad de bronce, palos y piedras, y ahora se te entrega una espada poderosa. Pero dile al Señor, enséñame a usarla. No quiero volarme un dedo con eso, ni quiero matar al que no es, ni quiero cortarme, ni quiero ser lento. Quiero ser un esgrimista. Quiero empezar a saber cómo usarla, cómo defenderla, cómo atacar. Quiero empezar a ejercitar lentamente, progresivamente, esta arma poderosa. Tal vez empiece estos días con un ayuno de votos y empezaré diciendo, Señor, yo voy a ayunar hasta mediodía. Hoy yo voy a quitar tales alimentos de mi comida. Hoy yo voy a quitar tales hábitos, tales costumbres, tales prácticas. Voy a privarme de tales gustos y de tales privilegios. Eso me va a permitir saber si estoy atado con eso. Y si estoy atado, va a debilitar la atadura. Y ese privilegio que tomaba para mí, se lo voy a ceder a alguien que no lo tiene. Voy a empezar así. Pero mi anhelo, señores, aprender a usar el ayuno como un arma poderosa. La guerra es en serio. La guerra es en serio. Es muy curioso haber dedicado hoy el día a ayunar y estar en la presencia del Señor para ordeñar las nubes y bajar de pronto, salir del encierro de mi cuarto un momento para preguntarle algo a Marlene y se queda asustada viendo cómo tengo mi ojo. ¿Quién le pegó? Nadie, naturalmente hablando. Pero estoy en una pelea hoy. Estoy peleando por una palabra que le voy a entregar a la congregación, que seguramente va a transformar su vida y generaciones y años de esclavitud, de dependencia. Entonces hay que pelearla.
pues se pelea. Ahora, en un día, 2 días, tal vez, si Dios lo permite, tal vez, quizá, como dijo Absalón, quizá esté totalmente normal mi ojo, pero nuestra vida esté muy distinta, y entonces son peleas que vale la pena pelear. Ay, ¿para qué se pone, pastor, meterse al mundo de lo espiritual y por ese modo espiritual para ir allá a traernos una revelación y entregárnosla? Sí, para eso. Ese es nuestro trabajo. Esa es la labor. Es hermoso hacerlo y Dios está con nosotros y nos respalda. Aquí estamos, dando la pelea. Se te ha entregado esa arma, vas a pelear, vas a usarla. Empieza a usarla, empieza a ejercerla como cristiano. No es solamente a dónde vas, a los cultos que asistes. Tu estilo de vida cambia, tienes un estilo de vida poderoso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dile al Señor, Señor, facúltame, capacítame, dame la unción, la capacidad, la disciplina, el dominio propio, el poder y la sabiduría de usar esta arma. Quiero ser una persona que acostumbro a hacer votos sabios, prudentes a ti. Acostumbro a hacerlo para agradarte y para agradecerte por lo que has hecho o para agradecerte por lo que anhelo que hagas. Pero también quiero ser capaz de incursionar en el mundo de lo espiritual y descubrir dónde se originan las cosas. Que este mundo material apenas es el reflejo de lo que en el mundo espiritual se hace. Y pelear las batallas y en tu nombre obtener las victorias. Y que queden señas de que la pelea era peleando, de que hubo batalla, pero de que hubo victoria. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fortaleza de mi diestra. Atrévete a ser un cristiano, no víctima de las circunstancias, sino transformador de ellas. Dile al Señor, Señor, facúltame. Dilo con tus palabras, Señor, facúltame, lléname, capacítame, ayúdame, Señor. Yo quiero, Señor, yo quiero crecer en esto. Quiero aprender, quiero ir lentamente pero seguro creciendo en esto, aprendiendo, hasta llegar a tener seguramente mi propio equipo, mi propio escuadrón, mi propio hábito, mi estrategia en la que me meto al mundo de lo espiritual, en la que rompo esas ataduras que seguramente están afectando a mis hijos, a mis nietos, en su conducta, en sus dificultades para el aprendizaje, en sus problemas de comportamiento, en sus problemas emocionales, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mi economía, a mi salud. En el nombre de Jesús, no has echado en saco roto tu revelación esta noche, Señor. Has puesto en nuestras manos una revelación, un recurso que será usado para honra y gloria tuya y para la victoria de tu pueblo. En el nombre santo de Jesús.